Lo que nos compete mirar ahora tiene que ver con la distribución normal, que desde la perspectiva estadística y de probabilidad definitivamente es la distribución más importante. Y esto se debe, entre otras cosas, a que al momento que realizamos experimentaciones en grupos de población relativamente grandes, se puede aplicar algo que se conoce como teorema de límite central. También les había yo mencionado esto en la sesión pasada como el teorema de los grandes números. Es un nombre menos técnico para el teorema del límite central, en el que se menciona que para datos por arriba de 30 muestras, normalmente la distribución que representa su comportamiento en tendencia central y en dispersión corresponde a una distribución normal. En este contexto, una distribución normal para una variable aleatoria de tipo continua X con parámetros mu, que representa el valor promedio o el valor de tendencia central de la muestra, y sigma como la desviación de las muestras sobre el valor de tendencia central, con sigma y mu pudiendo tomar valores, en caso de mu, negativos y positivos, y en caso de sigma mayores que cero definitivamente, nos devuelve esta función. Miren, esta función tiene algunas particularidades. Tenemos aquí dentro de la función como parámetros mismo, sigma que corresponde a la dispersión, mu que corresponde a la desviación perdón, al valor promedio o al valor medio de la muestra. Y bueno, básicamente hay que trabajar con esta función para brindar una explicación a una variable aleatoria continua que presente una distribución de tipo normal, ¿no? O que tenga un conjunto de datos representativo y representativo que se pueda estudiar con esta función. De hecho, siendo únicamente de manera estricta una función, matemáticamente se puede analizar esto por enfoque estrictamente gráfico. Ahora vamos a hacer una gráfica de esto. Vamos un momentito aquí al MATLAB, que es bastante bueno para hacer despliegue rápido de datos. Supongamos que definimos una distribución mu con un valor promedio de 5 y una desviación estándar sigma de 2, por ejemplo. Vamos a barrer los datos de x desde menos 7 hasta 12, por ejemplo, con, bueno, este es un muestreo nada más de los datos. Y f era igual a 1 entre la raíz cuadrada de 2 por pi, y esto multiplicado por sigma, esto multiplicado por e elevado, así era, ¿no? 1 entre 2 raíz cuadrada por pi, esto por sigma, fuera de la raíz cuadrada, e elevado a la menos x menos mu, y esto dividido entre el 2 por sigma al cuadrado. Listo. Ya está f, perfecto. Podríamos hacer un plot de x, f, y al final del día, esta tendencia que vamos a mirar corresponde a una tendencia, perdónenme, ¿qué pasó? Algo hice mal. Es x menos mu al cuadrado, perdón. Ahora sí. Perfecto. Entonces, miren las particularidades de esta distribución. El valor promedio es 5. Bueno, eso quiere decir que si ponemos aquí una línea, por ejemplo, justamente sobre el centro de la distribución, miren por dónde pasa esta línea, exactamente por 5, que es el valor promedio de la distribución, y con una distribución o desviación estándar de sigma igual a 2, eso nos devuelve una interpretación de la dispersión de los datos. Por ejemplo, voy a conservar este f, vamos a ponerle a este como f1, y hagamos un recálculo para el mismo rango, el mismo valor del valor central, del valor promedio, pero hagamos un sigma más pequeño. Esto significa que los datos son menos dispersos, están más concentrados alrededor de un valor, del valor de tendencia central en este caso. Entonces, a hacer un plot de x, f1 y hay que calcular f2, ¿no? Ahora. Muy bien, entonces hacemos un plot x, f1, x, f2.
aquí veríamos dos cosas. Tenemos una distribución mucho más dispersa. Este es el de sigma igual a 2. Ambos centrados alrededor de mu igual a 5. Y miren este de aquí, mucho más concentrado, con un valor de sigma de 0.5. Algo que se puede notar con relación a estas dos gráficas que tienen el mismo valor promedio de distribución de las muestras, es que tienen diferente altura. Y bueno, el hecho de que tengan diferente altura va a obedecer a una de las características que tiene que cumplir lo que llamamos como función de distribución de probabilidad. Esta función de distribución de probabilidad tiene una característica específica, y es que cuando sumamos los valores de la variable aleatoria para la asignación de probabilidad en todo el dominio, este debe ser igual a 1. Entonces eso quiere decir que, por ejemplo, aquí, para esta PDF, de los dos casos, el área bajo la curva de la señal de color naranja debe ser igual a 1, al igual que el área bajo la curva de la señal de color azul. También debe ser igual a 1. Eso es comprobable de manera relativamente sencilla. Podemos usar el mismo MATLAB para este propósito. En este caso, redefinamos esto así. F1 de esta manera, y hagamos la integral de F1, X desde menos infinito hasta infinito. Y que nos devuelva la evaluación, 1. ¿De acuerdo? Y bueno, es de esperarse porque esas son las características de una función de distribución de probabilidad. ¿Qué es eso? Es esta PDF o la función de distribución de probabilidad de una distribución normal para diferentes valores de mu. Por ejemplo, aquí tenemos varias gráficas con diferentes valores de valor promedio y desviaciones de estándares que se ve que se mueven en diferentes ubicaciones con diferentes dispersiones. Podemos dar una interpretación al valor de mu, o del valor promedio, y el valor de sigma. El valor de mu básicamente implicaría o indicaría en dónde se centra la distribución de los datos. Por ejemplo, el caso anterior, con mu5, los datos se centraron alrededor de este valor entero. Y por otro lado, el valor de sigma, que se conoce como parámetro de escala, nos devuelve una idea de si se comprime o se estira la curva, siempre con el propósito de mantener las propiedades de la función de distribución de probabilidad, que es el área bajo su curva, que correspondería a la asignación de todas las probabilidades posibles que modelan esta distribución, es igual a 1. Se identifican puntos de inflexión en esta distribución de probabilidad, en esta gráfica. Básicamente el punto de inflexión es donde está pendiente, fíjense, cualquiera de estos valores, en donde la pendiente de la curva cambia de signo. Aquí puede ser positiva, aquí se hace 0, aquí se hace negativa, aquí es positiva, y aquí cambia de signo y se hace 0. Y estos valores ocurren típicamente a una distancia de una desviación estándar sobre el valor de la muestra, sobre el valor de la media. Entre más grande sea el valor de la desviación estándar, evidentemente es más probable que se pueda observar alguna variable aleatoria lejos del valor promedio. ¿De acuerdo? Es decir, que tendríamos datos de tipo disperso. Con distribuciones, cuando tenemos una distribución que tiene asignaciones específicas de la media y la desviación estándar, como la media 0 y la desviación estándar igual a 1, a esta distribución de probabilidad se le conoce como distribución normal estándar. Y prácticamente todos los estudios en estadística consideran la distribución normal estándar como un caso específico al que se normalizan y se atribuyen las asignaciones de probabilidad. Ahorita lo vamos a ver con algunos ejemplos. La variable aleatoria, que tiene una distribución de probabilidad de tipo estándar, normalmente por nomenclatura utiliza la letra Z. Entonces, la función de densidad de probabilidad de la variable aleatoria con distribución normal estándar Z cambia nada más que hace rato, como sigma vale 1, aquí ya no escribimos 1, y como mu vale 0, pues no escribimos z menos mu al cuadrado, solamente z al cuadrado como variable aleatoria. Y esto nos va a devolver una función de distribución de probabilidad centrada en 0, con media 0, evidentemente con dispersión de 1 únicamente como desviación estándar. Esta curva se llama curva normal estándar. Sus puntos de inflexión evidentemente están en 1 y menos 1, que eso correspondería a una desviación estándar, y la función de distribución acumulada
para cualquier caso, para una distribución normal o una distribución normal estándar, siempre va a ser la integral entre menos infinito y el valor que pretendemos acumular de la función de distribución de probabilidad. Y la variable del alfabeto griego, que normalmente se utiliza para denotar la distribución de probabilidad acumulada de una distribución normal estándar, es la phi mayúscula. Por ejemplo, aquí tendríamos f de z, la distribución normal, fíjense, centrada en 0, y desviación de 1, ¿ok? Y luego la distribución acumulada, que sería la suma de todas las probabilidades hasta un punto específico de análisis. Por ejemplo, 1, que sería una desviación estándar. Es lo que está sombreado. Y lo que se muestra aquí, phi mayúscula de z. Evidentemente esto es la integral, como se mencionaba acá, de la distribución de probabilidad evaluada entre menos infinito y el valor de análisis, que por ejemplo aquí puede ser 1. Con estos análisis, básicamente los libros de estadística, incluido el libro de Debord, nada más que la versión digital que ustedes tienen, por algún motivo no tiene los apéndices de las tablas de distribución de probabilidad, por lo que yo les voy a subir esta información de forma independiente, las tablas de las distribuciones de probabilidad estándar, chi cuadrada, t-student o t-estudiante, gamma, exponencial, etcétera, se las voy a subir en un documento aparte de la plataforma del curso. Por el momento, con la formulación o con el método de cálculo de distribución de probabilidad acumulada para una distribución normal estándar, se han desarrollado estas gráficas, relativamente sencillas de interpretar. Por ejemplo, si es nuestro propósito hallar el punto de la curva en donde tengamos acumulado el 89% de probabilidad, tendríamos que buscar aquí, donde tenemos 89. Aquí miren, el valor más cercano sería 0.8907. Y ese punto corresponde a 1.2, 1.23. Entonces, el punto Z, 1.23, en distribución de probabilidad acumulada, corresponde al 89.07% de probabilidad. Por ejemplo, la probabilidad acumulada hasta el punto menos 2.1 corresponde al 0.0179, en el punto menos 2.16, aquí está, el 6, 2.16, es el 0.0158. Ok. A partir de esta información, por ejemplo, utilizando de momento únicamente una distribución de probabilidad normal, estándar, ¿no? Una distribución, en este caso el estándar es mu0 y desviación estándar igual a 1, halle las probabilidades para la variable aleatoria z menor o igual que 1.25. Esto implicaría irnos a la tabla. Z menor que 1.25 implicaría, a ver, 1.25, 1.2, 1.21, 22, 23, 24 y 25. Sería 0.8944 leído desde la tabla. O en R, por ejemplo, esto implica aplicar el comando pnorm 1.25, que es el punto que se pretende analizar. Esta es distribución acumulada, no olviden esto. La probabilidad de PZ mayor que 1.25. Como la distribución acumulada se calcula desde menos de infinito hasta el punto de análisis, evidentemente es el área bajo la curva a la izquierda del punto de análisis, y aquí nos pide P de Z mayor que 1.25, sería lo que está a la derecha del punto de análisis, podemos calcular restando, ¿no? 1 menos la probabilidad acumulada hasta Z igual a 1.25. O en R, 1 menos pi norm 1.25. Bien, la probabilidad de Z menor que menos 1.25, bueno, está fácil, ¿no? Menos 1.25, menos 1.21, 22, 23, 24, 25. Aquí está. Bien. 0.1056. Aquí lo interesante es que la probabilidad de Z mayor que 1.25 es 0.1056, la probabilidad de Z menor que 1.25 es 0.1056, y esto evidentemente se debe a asuntos particulares de simetría, porque se pudo notar que la función de densidad de probabilidad de una distribución normal, estándar igual, es simétrica. Y utilizando la distribución acumulada, es posible adicionalmente calcular la probabilidad en un rango específico. Por ejemplo, la probabilidad de Z mayor que menos 0.38 y menor que 1.25. Esto sería como la probabilidad acumulada hasta 1.25 menos la probabilidad acumulada hasta menos 0.38. La probabilidad acumulada hasta 1.25 conocemos, 0.8944, menos la probabilidad acumulada hasta menos 0.38,
podríamos mirar la tabla. Menos 0.38. Por aquí está. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Menos 0.35 a 20. Se restan estos valores y nos queda menos 0.5423, o en R, este sería el comando. Muy bien. Es posible a partir de la distribución de probabilidad normal estándar hallar los percentiles de la distribución. ¿Qué era el percentil? Bueno, el punto en donde se ubica el percentil o la probabilidad de ocurrencia que buscamos. Es decir, a la izquierda de ese punto existirá esa probabilidad acumulada. En esta distribución de probabilidad todavía es más fácil de interpretar que incluso que en las distribuciones de probabilidad discretas. Por ejemplo, si queremos hallar el percentil 84, que sería el punto en el que se ha alcanzado el 84% de probabilidad, o es la probabilidad acumulada correspondiente a esa distribución es el 84%, bueno, pues tendríamos que analizar el punto 84% aquí en la tabla, ¿no? El 84 es el punto, perdón, se me regresó, aquí está. Al menos la tabla, yendo con algo de presión, el 84 es el punto 1, 0.843, 1.0. Fecha acá mismo se ve, el punto 1.0 es el percentil 84 algo, ¿no? Entonces es la distribución acumulada hasta ese punto es el 0.8413, o el percentil sería 84.13 si quieren ponerle de otra forma. A las distribuciones de probabilidad normal estándar, sobre todo, se les asigna de manera parecida a los percentiles, nada más que hay una asignación de nombre por nomenclatura específica, sobre todo cuando se hace pruebas de hipótesis, se conoce como valores críticos, que se denotan como Z por el valor de la variable aleatoria, sub A, cuando en A se especifica normalmente el valor de probabilidad que se acumula a la izquierda o a la derecha de la probabilidad, de la curva de la distribución de probabilidad acumulada. Por ejemplo, un ZA, que corresponde al percentil de distribución normal estándar, básicamente, un ZA de 95, por ejemplo, 100 de por 1, si queremos el 90%, el percentil 90, por ejemplo, el ZA para ese percentil de 90 será 1 menos, habría que buscar el punto en el que se produce el 90%. Vamos a buscar un momentito, por favor. Perdón que me regrese a la tabla. Y tenemos aquí, miren, 0,9015 está en este punto que sería el 1.29. Bueno, 1.285. ¿Está bien? Entonces, estos puntos críticos nada más nos dicen cuál es la probabilidad acumulada para este punto. ¿Y por qué se les conoce como puntos críticos? Si ustedes recuerdan, por ejemplo, en encuestas, se dice este resultado genera una predicción con un intervalo de confianza del 5%. Eso significa, en ese caso particular, la interpretación estadística significa que la encuesta, desde el diseño, incluyó, si es del 5%, que dejó de lado las muestras que están, por ejemplo, sombreadas aquí, de este lado de la curva y de este lado de la curva, en total suman el 5% de la población total que no ha sido posible de generar confianza, ¿no? Entonces, el punto crítico para un intervalo de confianza del 5% significaría que del lado derecho de la cola hay 2.5% de probabilidad acumulada y del lado izquierdo de la cola otro 2.5% acumulada, lo que en sumatoria nos devuelve 5%, asumiendo dentro de la distribución en ese rango, como con esos puntos críticos, la mayoría de probabilidad asociada al evento. Entonces, un percentil para ese propósito sería, por ejemplo, el punto 1.96. Este punto se ve de manera repetitiva en casi todo. El punto 1.96, el punto que corresponde, por ejemplo, para propósitos de pruebas de hipótesis, como el punto en el que se descarta o valida un criterio de predicción con el 5% de confiabilidad. Pero bueno, no es nada más crítico que eso, los valores críticos, que tomar puntos puntuales, ¿no? Cuestiones específicas, puntuales de distribución de probabilidad acumulada para hacer comprobaciones. Luego, evidentemente, en la naturaleza, en la práctica,
es imposible encontrarse con distribuciones de probabilidad estándar para modelizar algún o algunos eventos. Entonces, lo que normalmente pasa es que no son estándar, tienen algún valor promedio y alguna desviación estándar, en particular el experimento o las muestras asociadas a esta desviación, a esta distribución, quiero decir. Entonces, lo que procede ahí es normalizar o estandarizar las variables. Si la variable X tiene una distribución normal, pero pretendemos analizar todo el comportamiento de la variable utilizando las herramientas que hemos visto de una distribución normal estándar, hay que normalizar la variable. ¿Cómo normalizamos la variable? Le restamos el valor promedio o la media de la variable aleatoria y dividimos entre su desviación estándar. Y esto nos devuelve una variable aleatoria z que es normalizada. Y a esta variable aleatoria se le aplica tranquilamente las tablas de la distribución normal, todos los criterios que hemos visto, de percentiles y de puntos críticos. Entonces, por ejemplo, la probabilidad asociada a una variable x mayor o igual que a y menor o igual que b sería el equivalente a analizar la probabilidad asociada a la variable aleatoria normalizada z mayor o igual que el punto. Evidentemente habrá que normalizar los puntos de análisis también para cambiarlos de escala. A menos μ entre sigma menor o igual que b menos μ entre sigma. Muy sencillo, estas son las distribuciones de probabilidad acumuladas para esos casos en particular. Veamos un ejemplo. Normalmente ahí queda un poco más claro todo. Dice, el tiempo que requiere un conductor para reaccionar a las luces de freno de un vehículo que está desacelerando, este vehículo evidentemente estaría enfrente, es crítico para evitar colisiones por alcance, ¿no? Que el conductor venga desde atrás, no vio las luces de freno y si las vio, tiene el tiempo en el que reacciona, normalmente tiene una distribución normal, no estándar, la distribución normal. Eso fue estudiado en este artículo que nos sugiere que el valor promedio, aquí está, de tiempo de reacción de un conductor es de 1.25 segundos con desviación estándar de 0.46 segundos. A partir de este modelo, dice la pregunta del problema, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo de reacción para algún evento aleatorio sea de entre 1 y 1.75 segundos? Eso claramente significaría que se prueba que la variable aleatoria, que tiene distribución normal, sea mayor o igual que 1 y menor que igual que 1.75. Pero vamos a normalizar estas variables para propósitos de análisis mucho más sencillo. Entonces habría que dividir la variable aleatoria entre restar la media, 1.25, ya sabíamos, y la división estándar que es 0.46, y lo mismo para los límites de estimación o los límites de observación. Muy bien. Entre este evento equivaldría a analizar la variable normalizada mayor que menos 0.54 y menor o igual que 1.08. Miraríamos en la tablita cuál es el valor de distribución normal acumulada para menos 0.54 y cuál es el valor de distribución acumulada para el punto 1.08, que esto nos devuelve respectivamente 0.8621 menos 0.2954, lo que devuelve en consecuencia una distribución de probabilidad de 0.5075. Hagamos nada más una comprobación. Por ejemplo, el 1.0870, que es el punto superior, lo vamos a aproximar a 1.09. Damos el punto 109 en la tabla. Aquí está. 1.09. Está acá. Y tiene un valor, déjenme marcarles, para que no se pierdan. Punto 1.09, ¿no? Ahí está el 1. ¿Y dónde identificamos el punto 9? Aquí. ¿Qué valor se enmarca? ¿No? 0.8621. El otro punto, también lo vamos a leer, permítame, vamos a llegar hasta acá para poderlo leer, de acuerdo al ejemplo. Aquí está. 0.8621 y el otro es menos, evidentemente, el punto menos 0.54. ¿Qué probabilidad se acumula hasta ese punto? Entonces, este punto quedó claro. 0.8621 y el punto menos 0.54, ¿no? Cambiamos de color. Menos 0.54. Aquí está el menos 0.5. Menos 0.54. Ok. 0.2946. Sería 0.8621 menos 0.2946. Listo.
Y esto nos devuelve una probabilidad de 0.5675. Y noten ustedes que hicimos el cálculo de la variable aleatoria que no tiene distribución normal utilizando la tabla de la variable aleatoria que sí tiene distribución normal a través de normalización. Esa es la interpretación y quizás lo más complejo de entender del uso de la distribución normal. Que el requisito es estandarizar las variables, estandarizar los valores y entonces aplicar las tablas de cálculo de la distribución normal. Otro ejemplo más, por ejemplo, suponga que 2 segundos como tiempo de reacción corresponde a un valor críticamente largo, que ya produciría algún daño severo, ¿no? Por un accidente. ¿Cuál es la probabilidad de que este tiempo de reacción, basada en la evidencia de la distribución de probabilidad que el artículo se vuelve como modelo, excede este valor? Entonces sería la probabilidad de que x mayor que 2 o el equivalente a la probabilidad de que la variable aleatoria normalizada z sea mayor que 2 menos la media que era 1.25 entre las adiciones de 3.46. O 1 menos la distribución de probabilidad acumulada, porque es evidentemente el complemento, ¿no? Esto está a la derecha de la cola de la gráfica, phi de 1.63. Vamos a ver cuánto vale 1.63. Otra vez vendríamos a la tablita. Esta tabla en el documento que les voy a subir está en mucha mejor resolución. Aquí está medio baja la resolución, pero veamos el 1.63. 1.6. 1.6, aquí está. 1.6, toda esta fila. Y el 3, aquí está esta columna. Lo que nos devuelve 0.9484. Entre 1 menos 0.9484 sería la probabilidad del evento que consultaba aquí, que es 0.0516. Muy bien. Consideraciones generales de la distribución de probabilidad normal, ¿no? El estándar, sobre todo. Si tiene entonces una población con una variable que tiene distribución normal, entonces alrededor del 68% de los valores de toda la distribución está dentro de una desviación estándar alrededor de la media. Y alrededor del 95% de los valores está dentro de dos desviaciones estándar alrededor de la media. Y el 99.7% de los valores está típicamente dentro de tres desviaciones estándar alrededor de la media. ¿Qué quiere decir eso? Interpretando esta información, por ejemplo, si esta es la variable x, y supongamos de que la media está por aquí, centrada en este punto, y la desviación o la gráfica, ojalá me salga algo decente, así. Esto quiere decir que alrededor de la media, una desviación estándar significaría una desviación estándar hacia acá y una hacia acá. Supongamos que esa es una desviación estándar. Ups. Vamos a movernos. A ver si puedo moverla. Tal vez sí. Sí puedo. Supongan que esta es una desviación estándar. Entonces, desde aquí hasta acá, el área bajo la curva que se acumula, evidentemente, ¿no? Con el de amarillo, para este punto, de aquí hasta aquí. Si sombreamos todo eso, eso corresponde al 68% de la probabilidad. Si son dos desviaciones estándar, es decir, ahorita consideramos una desviación estándar, es decir, un sigma para acá y un sigma para acá. Si son dos desviaciones de estándar, en cambio, eso ya implicaría dos sigmas, ¿no? Algo así. Entonces, evidentemente ya hasta desde la gráfica se podría interpretar que esto cubre un área mucho más grande. Entonces, es el 95% de los valores están dentro de dos desviaciones de estándar. Y dentro de tres desviaciones de estándar está el 99.7% de los valores de la media. De hecho, arriba de tres desviaciones de estándar, desde esta definición que ustedes mismos ahora están viendo, se les conoce como valores atípicos. Y estadísticamente es válido considerar eso. Si alguna variable, ¿recuerdan ustedes lo de las edades? Lo platicamos casi al inicio de la clase. Muchos de ustedes tenían edades, si no recuerdo mal, como en 19 años, y aquí tenían muchísimos, ¿no? De ustedes, ¿no? Quiero colocar un círculo por los que me acuerde que tienen
19 años, ¿no? Por aquí tiene uno 19, otro 19, otro 19. Todos alrededor de 19, ¿lo ven? Algo así. 19.1 años, casi 18, casi 19, etc. Algunos otros de ustedes tenían 20 años. Ok. Algunos otros tienen 20 años. Hay algunos valores de 20 años, etc. Y luego llegué yo a embarrar toda la ecuación porque con mis 36 años termino estando como por acá. Ok. Entonces, fíjense ustedes que si ustedes utilizaran la agrupación de datos y fuesen un número relativamente grande, ¿no? Un poquito más de los 11 que son ustedes, posiblemente sus edades se distribuirían de forma aleatoria gaussiana. Claramente, dentro de una división estándar están 68% de ustedes, dentro de dos divisiones estándar está el 95%, y evidentemente dentro de tres divisiones estándar está el 99.7%. Yo termino estando muy por acá, por lo que claramente este 36 es mucho mayor que el valor promedio más 2 o 3 desviaciones de estándar. Entonces, como esto pasa, resulta que estadísticamente este es un dato atípico. ¿De acuerdo? A eso se refiere esta interpretación de condiciones generales y por eso es tan útil también la distribución de probabilidad estándar. O normal, perdón, normal y anormal estándar. Por favor, hay un segundo grupo de ejercicios de la página número 158, los ejercicios 33 y 37, y de la 159, los ejercicios 40 y 45. Y muy rápidamente vamos a revisar la distribución exponencial. Se dice que una variable aleatoria x tiene una distribución exponencial con parámetro lambda si la función de densidad de probabilidad es la que se presenta aquí, ¿no? Lambda e a la menos lambda x. El valor esperado de esta distribución de probabilidad es 1 entre lambda y la desviación estándar 1 entre lambda al cuadrado, directamente. La varianza, la desviación estándar sería 1 entre lambda nuevamente, por lo que la media y la varianza son iguales. La función de densidad acumulada sería, evidentemente, habría que integrar esto de aquí, e integrándolo en el rango en el que es conveniente, tendríamos este resultado. Veamos un ejemplo. Entonces se utiliza la función de distribución exponencial, es usada típicamente en ingeniería de experimentos, en las que muchos experimentos tienen asociada una distribución de probabilidad de este estilo. Existen muchísimas otras distribuciones de probabilidad. Sin embargo, manejar la distribución normal estándar típicamente es la fortaleza de casi todo. En energía eólica, que es una de las áreas que forman parte de mis intereses de investigación y de formación, la velocidad del viento, por ejemplo, se explica y se modeliza utilizando una distribución de probabilidad Weibull. La distribución de probabilidad Weibull tiene dos parámetros de forma. Aquí, por ejemplo, el lambda es un parámetro de forma de esta distribución de probabilidad exponencial que aparte nos permite manejar el sesgo. No vamos a entrar en mucho detalle en esto, sin embargo, veamos el ejemplo. Dice, el artículo que se muestra ahí sugiere la distribución exponencial con valor medio lambda, y vimos que el valor medio, ¿no? es igual a 1 entre lambda, 6 megapíxeles como modelo para la distribución de rango de esfuerzos en las conexiones de determinados puentes. Entonces, si el valor promedio es 1 entre lambda igual a 6, lambda evidentemente es un sexto, ¿no? La probabilidad de que el rango de esfuerzos a lo más sea 10 megapíxeles, 10 megapascales, quiero decir, sería x menor que 10, directa la aplicación, es 1 menos, aquí está la función acumulada, 1 menos e a la menos lambda, que vale un sexto, por x que se pretende evaluar con 10, nos devuelve este valor y el resultado. Desde la aplicación es muy fácil, muy fácil. Si tenemos los datos, hay que aplicar la fórmula simplemente, ¿no? La probabilidad de que el rango de esfuerzo esté entre 5 y 10, evidentemente ya sabemos esto, lo que es manejar rangos, distribución acumulada hasta 10 menos la distribución acumulada hasta 5. Se calcula y ese es el resultado. Hay otra función otra distribución de probabilidad asociada que suele ser útil también, que se conoce como distribución de probabilidad, vaya, no es gamma, sí es gamma, perdón, distribución gamma, y obviamente se llama gamma por la función gamma. Si han visto esta función en cálculo, cuanto mejor, y si no la vieron en cálculo, no importa, aquí viene la definición. La función gamma de alfa
es igual, de alfa es la evaluación de la función, evidentemente, al integral de 0 hasta infinito, de x es la variable de la integral, elevado a la alfa menos 1, siendo alfa el argumento de la función, por a la menos x de x. Es relativamente complicado integrar esto, hay que integrar por partes. E incluso integrando por partes, se puede integrar por partes 1.000.000 de veces y nunca se llega a una solución cerrada. Por eso es tan interesante esta función y normalmente los valores asociados a alfa, para cualquier valor de alfa, de gamma de alfa, provienen del análisis de un algoritmo de cálculo numérico, de un método numérico. Las propiedades más relevantes de la función gamma son con cualquier alfa de la evaluación mayor que 1, la función de ese valor es igual a alfa menos 1 por gamma de alfa menos 1. Con cualquier entero positivo, n, gamma de n es igual a n menos 1 factorial. Es interesante, sobre todo cuando es entero, y se vuelve sencillo de evaluar. Y el valor o el resultado de gamma de un medio es la raíz cuadrada de pi, que es otro valor interesante, sobre todo cuando se hacen análisis de distribuciones de probabilidad. Se dice que una variable aleatoria, ya para la función gamma, continua x tiene una distribución gamma, se obedece a la siguiente densidad de probabilidad x. Fíjense que aquí tenemos dos factores. Los factores del exponencial se llaman factores de forma y factores de ubicación. Particularmente esta función de distribución gamma, cuando hacemos, fíjense aquí es 1 entre beta al alfa, por gamma de alfa, por x a la alfa menos 1, por e a la menos x entre beta. Si hacemos alfa igual a 1, recuerden que el gamma de un número entero es igual a n menos 1 factorial. 1 menos 1, 0, 0 factorial es 1, por lo que este alfa de 1 sería 1. Entonces esto nos queda directamente la función exponencial, ¿no? Cuando alfa 1 y beta 1, porque si beta es 1, de aquí nos queda directamente x alfa menos 1, esto sería 1 menos 1, 0, nos queda e a la menos x, directamente una función exponencial. Luego, existe la distribución gamma estándar, y las tablas para cálculos numéricos de probabilidades están hechas para la función gamma estándar típicamente, bueno, que también existe para la distribución gamma normal, con los dos parámetros alfa y beta. Pero en el caso de la gamma estándar, con beta igual a 1, tendríamos únicamente x al alfa menos 1, e a la menos x, por gamma, entre gamma de alfa, por ejemplo. Los parámetros alfa de escala y b de forma nos devuelven estas formas de distribución de probabilidad. Valor esperado de la función gamma es alfa por beta, y la varianza alfa por beta al cuadrado. La función acumulada, la función de distribución acumulada, es esta que se muestra aquí como una integral. Y vamos a un ejemplito. No se usa tanto, pero digo otra vez, hay que aplicar las fórmulas nada más, ¿no? Dice el artículo de Probability Distribution, bueno, el que está aquí, observa que la distribución gamma es ampliamente utilizada para modelar el grado de degradación, como la corrosión, la fluencia o el desgaste. X, la variable aleatoria, representa la cantidad de degradación con un tipo determinado, y supongamos que tiene distribución gamma con alfa igual a 2. Entonces, bien, la probabilidad, ¿cuál es la probabilidad de que X sea mayor que 3 y menor que 5? Recuerden, X en este caso es el grado de corrosión. Y para un valor alfa de 2, ¿cuál es la probabilidad de que ese terreno tenga una corrosión mayor que 3 y menor que 5? Grado de corrosión, esa sería la distribución acumulada hasta 5 menos la distribución acumulada hasta 3, para un parámetro de alfa de 2. ¿De dónde salen estos valores? Bueno, aquí está la tabla de la función gamma incompleta. Por ejemplo, este es el 0,96, corresponde a 5,2. Aquí está, otra vez vamos al valor de 5. 2. ¿Saben? 5 para un valor de lambda de 2. 0,96. Y el valor de 3 para lambda 2. El valor de 3 para lambda 2. 0,801. Restamos este valor y se devuelve el resultado. Entonces aquí es mucho aplicar tablas. Esto lo ampliaremos un poquito más con ejercicios aplicados. Sin embargo, conocer el concepto mínimamente ya es bueno. Por favor, revisen los slides del curso, la grabación de esta clase. Formulen preguntas, intenten los ejercicios de la tarea y el lunes cerramos la sesión con estas famosas sesiones de cierre, que es desarrollar ejercicios. Entonces, en síntesis, ¿qué vimos en esta unidad? Función de densidad de probabilidad de variables aleatorias continuas.
La función de distribución acumulada también para esa distribución de probabilidad. Algo muy importante a recalcar aquí es que la derivada de la función de distribución acumulada corresponde a la función de distribución de masa de la variable aleatoria. Asociado a esto vimos valores medios, valores esperados, perdón, que corresponden a la media y la varianza. La distribución uniforme muy sencilla, salió incluso de un ejemplo. La distribución normal acabamos de presentar de forma ampliada, más particularmente la distribución normal estándar, con la que se hace la mayoría de análisis, y luego la distribución exponencial y la distribución gamma. Bien, sí les había advertido que iba a ser un poquito más larga la sesión.